Chicos, ¿cómo están? Muy buen día con todos. Entonces, vamos a resolver justamente ese taller que ustedes me proporcionaron. Entonces, comencemos de una vez, ¿ya? Dice la primera pregunta que apareció, dice propiedades de los sólidos. Un punto, nos dan 16 minutos para responder esto, pero bueno, vamos ahí. Esta pregunta, vuelvo y repito, ¿cómo se la resuelve? Esta pregunta tienen que ustedes responder en base a qué, en base a la tablita. La tablita es la que nos va a ayudar para, en este caso, responder este tipo de preguntas. Entonces, lo primero que nos dicen son los puntos reticulares que nosotros tenemos aquí. Entonces, solamente tenemos que identificar qué tipo de compuestos son los que nosotros tenemos aquí, no más. Entonces, el TI, ¿qué tipo de sólido es? Yo sé que me está haciendo referencia al titanio. ¿Qué sería el titanio? Yo sé que el titanio en este caso es un metal, ¿sí? La sacarosa vamos a dejarla en duda. El grafito, nosotros sí sabemos que el grafito directamente estaba dentro de nuestra tabla. En este caso, el grafito se lo considera como red covalente. Y tenemos finalmente, no sé qué dice, asumo que dice KI, ¿verdad? Bueno, asumo que dice eso, KI. Entonces, en este caso, el KI, ¿qué vendría a ser? En este caso, vendría a ser el de tipo iónico. Listo, esas serían las propiedades que nosotros tenemos aquí y ahora simplemente nos falta en este caso, ¿qué cosa? Nos hace falta en este caso determinar cuál sería la sacarosa. La sacarosa en este caso, recuerden, entra en qué grupo de la tablita. ¿Quién se acuerda? En este caso, este es un sólido de tipo molecular. Está en la tablita incluso, ¿no? Si ustedes se aprendieron la tablita, entre las respuestas perdón, entre los ejemplos que menciona la tablita, nos habla justamente de la sacarosa, que es un sólido molecular. Entonces, ya con esta información que nosotros tenemos aquí, ya esto ya es un golazo, ya, porque ya solamente lo único que tenemos que hacer nosotros es que completar la tabla que, como vuelvo y repito, es pura cabeza. Puntos reticulares de los metales, que están formados especialmente por cationes. Esos son los puntos reticulares. Cationes, y si quiero ponerle un poco más, y electrones deslocalizados. Y se fue. Luego me dice el tipo de sólido cristalino. Ya identificamos que en este caso sería un sólido cristalino de tipo metálico. Luego me dice cuáles son las fuerzas de atracción. Recuerden en este caso que aquí está presente qué cosa. Esto solo tienen que aprenderse, chicos, la tablita. Acuérdense. Sería fuerzas presentes. Aquí está presente el enlace metálico. Listo. Luego nos dice la conductividad eléctrica en estados líquidos. Ojo, nos dice en estado líquido. ¿Qué significa que esté esto en estado líquido? ¿Qué significa? Que en este caso se encuentra como estado de agregación líquido y en forma líquida puede o no puede conducir la corriente eléctrica. Entonces, en este caso, sí, sí podrían ser en estado líquido, el metal puede conducir la corriente eléctrica en cualquier estado, bueno, excepto en gas, ¿no? Ahí ya eso ya es otra historia. Pero en líquido, por ejemplo, en este caso tenemos algunos metales como el mercurio. Entonces, en este caso, sí podría ser. Eh, Listo, entonces en este caso sí. Eso es lo único que nos está preguntando, si puede conducir la corriente eléctrica o no. Listo. Eh, ya. Vamos con el segundo, que es lo que nosotros tenemos. Nos habla de la sacarosa, el tipo de sólido molecular. Perdón, el tipo de sólido ya identificamos que en este caso directamente este es un sólido molecular. Ya eso ya lo vimos. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Me dice puntos reticulares. ¿Qué puntos reticulares nosotros tenemos? En este caso, dentro del sólido molecular, nosotros tendríamos que buscar cuáles son los puntos reticulares ocupados, en este caso, por los moleculares, que nosotros sabemos en este caso que están ocupados por moléculas. Luego nos pedía en este caso el tipo de fuerzas de atracción. Aquí debería ser las fuerzas
intermoleculares. ¿De acuerdo? ¿Y qué fuerzas intermoleculares nosotros tenemos? En este caso va a depender, ¿no? En este caso, lo que nosotros tendríamos, bueno, de manera general podemos dejarle ahí, ¿no? Como fuerzas intermoleculares, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Conducen la corriente eléctrica en estado líquido. Nosotros sabemos que estos sólidos no pueden conducir la corriente eléctrica, no son capaces. Entonces, por ejemplo, aquí sería, no pueden conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? Vamos con el grafito. ¿Qué es lo que pasaría en este caso con el grafito? La misma historia. Nosotros ya sabemos qué tipo de sólido es. Este sería, viene a ser una red de tipo covalente. ¿De acuerdo? Una red covalente. Nos pide en este caso cuál sería, en este caso, los puntos reticulares ocupados. En este caso, en la red covalente, acuérdense que está ocupado por átomos. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos pedía? Nos pedía el tipo de fuerzas de atracción presentes. En este caso está presente el enlace covalente. Luego nos dice si puede conducir la corriente eléctrica. Nosotros sabemos en este caso que el grafito es una excepción, que sí podría conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Pero en este caso me habla del estado líquido. El grafito tendría que estar en estado sólido para que pueda conducir la corriente eléctrica. Entonces, en este caso pondríamos que no, no puede conducir la corriente eléctrica. Y finalmente, puntos reticulares ocupados en los sólidos iónicos. Tenemos que acordarnos que en este caso, como es un ión, debería estar formado por cationes y aniones. ¿Listo? Nos pide el tipo de sólido cristalino. Ya sabemos que este es un sólido iónico. ¿Qué más? Las fuerzas de atracción intermolecular, perdón, la fuerza de atracción que permite este tipo de sólido en el iónico. ¿Cuál debería ser? En este caso es el enlace iónico. Luego me dice conductividad eléctrica en estado líquido. Claro que sí, disueltos o fundidos, sí pueden conducir la corriente eléctrica. Entonces, así quedaría nuestra tablita. Esa sería la primera parte de esta tabla. Como ustedes pueden ver, lo único que teníamos que acordarnos en este caso era que acordarnos, ¿cómo es que era? Teníamos que acordarnos las propiedades justamente de la tablita. Con base a la tablita, entonces podíamos responder en este caso. ¿Ya? Entonces, eso era todo lo que tenían que colocar en este apartado, chicos. Listo, chicos. Avancemos con la siguiente pregunta que ustedes me mandaron, que era este de aquí. Dice, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice, el nitrato de amonio NH4NO3, masa molar de 80, tal, se descompone a temperaturas altas, produciendo gas de NO2 y vapor de agua. ¿Qué quiere decir vapor de agua? Que también está en estado gaseoso. Listo. Se recogen los gases en un recipiente de 5 litros a 255 grados centígrados. Perfecto. En un ensayo de laboratorio se trabajó con 68,89 gramos de NH4NO3 con 90% de pureza. La ecuación química ajustada corresponde a la descomposición térmica del NH4S. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Igualar. Una vez que hemos igualado, traemos nuestra reacción y colocamos nuestros datos, que sería lo primero que ustedes tienen que hacer. Y fíjense en los estados de agregación, ¿no? Está sólido, gas, gas. En este caso, la impureza se asume también que está en estado sólido porque entra todo el compuesto como sólido. Entonces, la impureza también debería estar en estado sólido. Pero la impureza no es gas. Al final del día no viene a ser un gas. La impureza, por lo tanto, no me interviene o no influye en el estado número 2. No va a influir. ¿De acuerdo? No influye porque no hay una masa adicional de gas más que solo el NO2 y el H2O. Las únicas que están en estado gaseoso cuando se acaba o se finaliza, en este caso, la reacción. ¿De acuerdo?
Ya chicos, mil disculpas. Entonces, continuemos. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es igualar esta reacción. ¿Qué es lo que podemos ver? Tengo dos nitrógenos a la entrada. Entonces, coloquémosle de esta manera. Nitrógenos, luego tengo que ordenar hidrógenos y finalmente los oxígenos. Tengo dos nitrógenos a la entrada, tengo dos nitrógenos a la salida. ¿Cuántos hidrógenos a la entrada tengo? Tengo cuatro hidrógenos a la entrada. ¿Cuántos hidrógenos a la salida? Puedo ver que tengo solamente dos. Entonces necesito aquí un 2. 2 por 2 son 4. Entonces 4 con 4 es igual. ¿Cuántos oxígenos tengo a la entrada? Tengo 3. Aquí tengo uno. Más 2 por uno tengo 2. Por lo tanto 3. Quiere decir que la ecuación se ha igualado. Entonces yo he necesitado ¿qué cosa? He necesitado un uno y un 2. Listo. Una vez que la ecuación está igualada, el siguiente paso que tenemos que hacer es colocar nuestros datos. ¿Qué datos nosotros nos da el ejercicio? Nos está diciendo que la masa molar de esto es 80 gramos por mol. Eso ya es una ayuda bastante grande porque ya directamente puedo sacar en este caso los pesos moleculares. Bueno, las moles más bien dicho. Nos está diciendo que en el proceso entraba ¿cuánto? 68,89 gramos. 68,89 gramos. Eso es lo que está entrando aquí. ¿De acuerdo? Pero me dice que adicionalmente entra con un porcentaje de pureza del 90%. Quiere decir que estos 68%, el 90% viene a ser puro. No todos los 68,89 reacciona, sino que solo el 90% de estos 68,89 va a reaccionar. El resto es impureza. Que como les digo, la impureza es sólido al final del día y no interviene o no influye al momento de yo sacar los datos de mi estado número 2. Listo, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo en este caso los estados. Entonces, no se olviden de definir los estados. Entonces, tenemos nuestro estado número uno, que viene a ser justamente esto. Y vamos a tener nuestro estado número 2, que se compone de los productos que nosotros tenemos aquí. Entonces, tengo mi estado uno, tengo mi estado 2. En este caso, ¿qué es lo que le hace cambiar del estado uno al estado 2? El cambio lo produce la reacción. Nosotros sabemos que en el estado 2 yo voy a tener un recipiente de 5 litros de capacidad. Entonces lo coloco, 5 litros de capacidad y adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Una temperatura de 255 grados centígrados. Entonces 255 grados centígrados. Listo, en este caso ya tenemos todo eso, tenemos esos datos. Y nos piden entonces la presión total de los gases en la mezcla final será. Entonces, en este caso, yo ya sé qué es lo que va a salir. En este estado número 2 solamente va a salir NO2 y va a salir agua. No va a salir nada más. ¿Por qué no sale NH4, NO3? Porque todo se va a consumir. Sí va a salir por aquí una impureza. Sí, eso es toda la razón del mundo. Aquí va a salir una impureza. Y en este caso, esta impureza es que es insignificante, no influye. Esta impureza no interviene. Sale, pero no interviene. De acuerdo, no influye en nada esas impurezas. Entonces, en este caso, yo qué es lo que sé, me dice que entra 68,89 gramos. Perfecto, entonces traemos nuestra calculadora. Espérenme un ratito. Vamos a buscar esa calco que no sé dónde la dejé. Aquí está. Entonces traemos nuestra calculadora y lo primero que tengo que hacer es sacar la pureza. Entonces yo sé que de estos 68,89 solamente el 90% es puro. Quiere decir que 62, redondeémosle directamente para no estar ahí. 62 gramos va a ser lo puro y la impureza en este caso es la diferencia. Entonces sería 68,89 menos 62. En este caso la impureza sería de 6,89 gramos de impureza. Listo, estos 6,89 gramos salen por aquí de esta impureza, pero como no influyen, entonces no le hago caso y para mí eso es insignificante. Lo que voy a trabajar yo es con lo puro, con estos 62 gramos. Listo, entonces eso es con lo que vamos a trabajar. Yo sé que de estos 62 gramos, todos estos 62 gramos van a reaccionar, por lo tanto voy a sacar directamente las moles. ¿Cómo saco las moles? Por eso ya me dieron el peso molecular. Entonces digo 62 dividido para 80. Lo único que estamos haciendo es aplicar la fórmula general. Acuérdense,
¿Cómo era la fórmula general? La fórmula general es de moles, era igual a ¿qué? A una masa dividido para un peso molecular o un peso atómico. ¿De acuerdo? De manera general. Entonces, en este caso, directo, chicos, directo. Ya tengo yo en este caso las moles. En este caso, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0,775. 0, o esto es equivalente a tener 0,775 moles. Listo. Ya tenemos entonces todo lo necesario de nuestro estado número uno para ahora sí poder trabajar. Entonces, estos 62 gramos al final del día se convirtieron en 0,775 moles. Listo, ahora ¿qué es lo que me interesa encontrar? Este de aquí, este producto y el producto del agua. Ambos están en estado gaseoso. No me está diciendo desprecie, en este caso el agua, no me está diciendo trabaja en base seca, no me dice nada de eso, entonces tengo que considerarle al agua. ¿De acuerdo? Listo, eso sería todo, ¿no, chicos? Ya tengo todos los datos, ahora sí solo tengo que moverme a través de la reacción. ¿Cómo me muevo? Fíjense que en este caso estoy en una relación uno versus uno. Estos dos compuestos en una relación uno versus uno. Entonces directamente ya sé cuánto se produce. En este caso, por estequiometría, yo sé que se va a producir de estos 0,775 moles. Recuerden cómo era la estequiometría. Parto del reactivo limitante, en este caso sería 0,775 moles. ¿De qué compuesto era? Era NH4, NO3. ¿De acuerdo? Luego tengo que poner por. Arriba en el numerador es a lo que quiero llegar, abajo es de donde estoy partiendo. En este caso yo quiero llegar ¿a dónde? Al NO2. ¿Qué valor está aquí? Está un valor de 1. Entonces por eso es una mol de NO2. Y abajo, ¿qué tiene que ir? Lo mismo, de donde estoy partiendo de aquí. ¿Qué valor está acompañando en este caso? 1. Entonces por eso es una mol de ese compuesto. Entonces, como pueden ver, se simplifica y obtengo las moles de NO2, que en este caso, como están en una relación 1:1, es lo mismo que tener 0,775 moles de NO2. No se olviden de la estequiometría, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, ya tengo el primer valor. Ahora voy con el segundo valor en este caso. ¿Cuál es el segundo valor? Viene a ser en este caso la del agua. Entonces, en este caso me encuentro en una relación 2 versus 1. ¿Eso qué significa? Que esto tendría que multiplicarle por 2. Estoy en una relación 2:1. Quiere decir que aquí hay 1,55 moles. Entonces, 1,55 moles de agua. Listo, con toda esta información que voy a sacar de mi estado número 2, voy a sacar el número de moles totales, porque con eso puedo calcular la presión total del sistema, porque me está pidiendo la presión total. Entonces, 1,55 más 0,775 nos da 2,325 moles totales. Espérenme un ratito, chicos. Ya, chicos, mil disculpas. Entonces, ahora sí, finalmente el último paso que nosotros tenemos que hacer es ¿cuál? Aplicar en este caso la fórmula general de los gases ideales. En este caso yo quiero calcular una presión total, entonces sería presión total por el volumen del recipiente, o volumen total en este caso, a que debería ser igual al número de moles totales por R y por T. Listo, entonces despejo en este caso la presión total. ¿Cuál es la presión total? Es igual al número de moles totales. ¿Cuántos han sido los números de moles totales? Han sido de 2,325. Entonces, 2,325 moles del compuesto por 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Y por nuestra temperatura, en este caso, ¿cuál es la temperatura que nosotros tenemos? 255 grados. Entonces sería 255 más 273 y con eso garantizo que está en unidades de Kelvin.
Y todo esto dividido ¿para qué? Para el volumen total del recipiente. ¿Cuál es el volumen total del recipiente? Los 5 litros de capacidad. Con esto entonces podemos saber cuál ha sido nuestra presión total del recipiente. Entonces sería esto por 0,082 por, a ver, por, en este caso sería 255 más 273 dividido para 5. En este caso nos da 20,13 atmósferas de presión. Y esta sería entonces la respuesta correcta al ejercicio de la parte número A. Luego me dice la presión parcial del NO2 será, nos pide la presión parcial. En este caso también podría aplicar la fórmula de los gases ideales, ¿sí? Y van a ver que me va a salir lo mismo. ¿Cómo calcularía la parte número 2? Entonces, para calcular la presión parcial del NO2, yo debería trabajar ¿con qué? Con el número parcial de NO2 por el R, por T y por el volumen total del recipiente. ¿Se acuerdan de eso? Me va a dar lo mismo, fíjense. Entonces, la presión del NO2 ha sido igual a ¿qué? En este caso, tengo lo mismo, lo único que tendría que cambiar serían las moles que están aquí. En este caso, estas moles equivalen ¿a qué? A 0,775 y se fue. Quiere decir que la presión parcial ha sido de 6,71 atmósferas. Entonces, 6,71 atmósferas de presión. ¿Cuál era la otra opción? Sacar las fracciones parciales. Y fíjense que si yo saco la fracción parcial y le multiplico por la presión total, me tiene que salir lo mismo. Fíjense, debe, mejor dicho, salir lo mismo. Entonces, miren, les voy a comprobar en este momento que va a dar lo mismo. En este caso nos da un tercio. Este un tercio lo tengo que multiplicar por 20, por la presión total. Y fíjense, llegué o no llegué a la misma respuesta. Pero como ya tenía guardada la calculadora, la operación anterior, entonces lo único que hice más rápido fue reemplazar en este caso el número de moles. Más rápido. Y a la final llego a la misma respuesta, chicos. De acuerdo, chicos. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Entonces, chicos, como pueden ver, no es complicado, solo pongan atención a lo que están haciendo y con eso estamos del otro lado. Listo, chicos, sigamos avanzando. Bien, ya, sigamos avanzando. Aquí hay otras cosas que nos está preguntando. A ver, casi no se ve nada, pero bueno, listo. Dice, como producto de la combustión de un hidrocarburo se obtuvo una mezcla gaseosa compuesta por nitrógeno y dióxido de carbono a 10 grados centígrados, cuya presión manométrica es de 3 atmósferas y el peso molecular es de 40 gramos por mol. Considere presión atmosférica una atmósfera y nos pide la densidad de la mezcla gaseosa en gramos por litro. Ok, listo. Entonces, en este caso, sí está medio rara esa pregunta, pero bueno, definamos nuestros estados. Dice, como producto de una combustión de un hidrocarburo, nosotros sabemos que aquí tendríamos como estado número uno nuestro hidrocarburo, se lleva a cabo el proceso de combustión. Entonces me dice, como producto de la combustión de un hidrocarburo, entonces aquí tengo el hidrocarburo. Como dice combustión, supongo que entra aquí el oxígeno. Se obtuvo una mezcla gaseosa compuesta únicamente por nitrógeno y dióxido de carbono. Quiere decir que se consumieron por completo los dos reactivos. Entonces simplemente obtuve nitrógeno y obtuve dióxido de carbono. Listo, que estos se encuentran a 10 grados centígrados de presión. Pero me dice que aquí hay acoplado un manómetro. Este manómetro me dice que mide una presión manométrica de 3 atmósferas. Entonces, la presión manométrica del sistema me dice que es de 3 atmósferas.
Y el peso molecular es de 40 gramos por mol de la mezcla, supongo yo, ¿no? Entonces, el peso molecular de la mezcla ha sido igual a 40 gramos por mol. ¿Listo? Considere presión atmosférica una atmósfera. Entonces, quiere decir que aquí afuera del tanque, la presión atmosférica es igual a una atmósfera de presión. Y me dice que los pesos atómicos de cada uno es tal, tal, tal. Entonces me pide cuál será la densidad de la mezcla gaseosa en gramos por litro. Es decir, me está preguntando del estado número 2, me está preguntando cuál va a ser en este caso la densidad. Entonces, en este caso, recuerden, yo por ejemplo ni siquiera me sé la fórmula de la densidad. A mí me gusta deducirla rápido, rápido. Entonces, en este caso, yo sé que densidad es masa por volumen. Entonces, en este caso, ¿qué me va a quedar? Presión por volumen es igual a ¿qué? A la masa dividido por un peso molecular por R y por T. Quiero encontrar en este caso densidad, debería ser masa por volumen. Entonces me va a quedar que la presión por el peso molecular va a ser igual a ¿qué? A la densidad por R y por T. Por lo tanto, la densidad de la mezcla va a ser igual a ¿qué? A la presión por el peso molecular dividido ¿para qué? Para R y por T. Listo, en este caso debo trabajar con presión absoluta. Yo no puedo trabajar con presión manométrica. Entonces, la densidad aquí va a ser igual a la presión manométrica, en este caso que es 3 atmósferas, más la presión de la atmósfera, que en este caso era una atmósfera de presión. Yo debo trabajar en presión absoluta por el peso molecular de la mezcla, que sí me lo da, que es 40 gramos por mol. 40 gramos por mol. Y todo esto dividido ¿para qué? Para 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Y finalmente por la temperatura, que sí me la está dando, que estamos trabajando a 10 grados centígrados, entonces sería 10 más 273 y con esto garantizo que está en unidades de Kelvin. Listo, con toda esa información ya puedo determinar cuál ha sido la densidad en este caso de mi sistema. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo que hago ahora es reemplazar los datos. Entonces, ¿aquí qué sería? Sería 4, sí, ¿no? 4 por 40, que es el peso molecular en este caso. Ay, ¿qué pasó? Ya, 4 por 40 por 0,082. Y en este caso por 10 más 273. Por lo tanto, la densidad ha sido es de 6,89. Pero tengo que ver en este caso las unidades. Fíjense que las unidades de esto, ¿en qué me va a dar? La densidad en este caso me va a dar mol con mol se va, atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se va, entonces me va a quedar en gramo por litro. Entonces en este caso la densidad está en gramos por litro. Y eso creo que era justo lo que nos pedía, ¿no? En gramos por litro, listo. Entonces en este caso la respuesta ha sido 6,89 gramos por litro. Y se acabó, chicos. Vamos con el B, dice, si el sistema tiene acoplado un manómetro donde marcara un valor mayor en... Ah, ya dice, si el sistema tiene acoplado un manómetro, bacán, tal cual como nos dice, ¿en dónde marcará un valor mayor? ¿En Quito o en Guayaquil? Ya, a ver, no le entiendo muy bien. Dice, a ver, si el sistema tiene acoplado un manómetro, ¿en dónde marcará un mayor valor? ¿En Quito o en Guayaquil? El manómetro. ¿O quién? Bueno, entonces en este caso lo que nos interesa es que como ya tenemos la presión absoluta para la parte número B, esa presión no debería cambiar. La presión absoluta en este caso aquí ha sido igual. Nosotros sabemos que la presión absoluta en este caso resultó ser de 4 atmósferas. Por lo tanto, yo quiero calcular la presión manométrica. En este caso, la presión manométrica, llamémosle Quito. ¿A qué debería ser igual la presión manométrica? Sería 4. En este caso sería 4 menos la presión de Quito, que en este caso es 0,715 atmósferas de presión. Por lo tanto, ¿cuánto nos da esto? 4 menos 0,715. El manómetro debería estar marcando una presión de 3,29, no, 3,28.
3,285 atmósferas de presión. Esta debería ser la presión manométrica en la ciudad de Quito. En cambio, en la ciudad de Guayaquil sería la presión manométrica que ha sido igual a la presión absoluta, que ya la tenemos, 4 menos la presión de Guayaquil, que en este caso es una atmósfera de presión, por lo tanto me va a dar 3 atmósferas de presión. Por lo tanto, ¿dónde se va a marcar? Que era que me preguntaba, decía, si el sistema tiene acoplado un manómetro, ¿en dónde marcará un valor mayor? En este caso, marcará un valor mayor en Quito. En Quito va a marcar un valor mayor, fíjense, de 3,285, mientras que en Guayaquil va a marcar un valor de 3 atmósferas. ¿De acuerdo? Luego dice, si el sistema se traslada al Cotopaxi, la presión del sistema, la presión absoluta, en este caso lo que nos pide, del sistema gaseoso es mayor, menor o igual a la presión absoluta en Quito. En este caso, la presión absoluta ya no tiene que cambiar. Recuerden que es una propiedad de estado del gas. En este caso, si yo no estoy cambiando ni la temperatura, ni la presión, ni el número de moles, la presión no tiene que estar cambiando. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con la ley de los gases ideales, ¿yo qué es lo que sé? Yo sé en este caso que voy a tener presión es igual a ¿qué? Al número de moles por R por T y todo esto dividido para el volumen. Si el volumen no lo estoy cambiando, si la temperatura no lo estoy cambiando, si el número de moles no lo estoy cambiando, entonces, como no estoy cambiando ninguno de esos parámetros, la presión debería ser constante, pero en este caso la absoluta, porque recuerden que los gases es una presión absoluta, eso no debería estar cambiando, porque no estoy modificando ni el número de moles, ni la temperatura, ni el volumen. No me está diciendo que estoy cambiando eso. Entonces, en este caso, no me importa si lo traslado a Quito, Guayaquil, a Países Bajos, a donde sea. La presión absoluta del gas no tiene por qué estar cambiando. Entonces, en este caso, me dice mayor no es, menor tampoco es, igual a la presión absoluta del sistema en Quito. A ver, debería ser igual. En este caso, la respuesta correcta debería ser igual. No hay más. Mayor no puede ser, menor tampoco puede ser. Debe ser igual a la presión absoluta del sistema en Quito. Es igual. No debería estar cambiando, chicos. Esa sería la respuesta correcta al ejercicio. Lo mismo acá, la presión debería ser mayor en Quito, la manométrica. Listo, no se olviden que aquí me habla de una presión absoluta. De acuerdo, chicos. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Y listo, chicos, eso era todo en este tipo de ejercicios. ¿Ya? Listo, chicos, vamos avanzando. Veamos qué nos pregunta a continuación. ¿Y esto qué era? ¿Qué prueba es? Ah, es el tercer. Este es incluso el examen supletorio. Bueno, si me pidieron eso, bueno. Supongo que ya preparados para ese examen. Vamos ahí, chicos. Dice, ¿cuáles de los siguientes compuestos presenta fuerza dipolo-dipolo? Justifique, ¿cuál? Vean, ¿cuál presenta fuerza dipolo-dipolo? ¿Quiénes presentan la fuerza dipolo-dipolo? Presentan las que son moléculas polares. Ellas son las que tienen la fuerza dipolo-dipolo. Entonces, en este caso dice, dibuje las geometrías electrónicas y moleculares de Yapa, ¿no? Representando los dipolos atómicos y los dipolos de enlace. Listo, no hay problema. PH3, necesito primero realizar la estructura de Lewis. En este caso, ya sabemos más o menos cómo nos va a quedar esta estructura, no son difíciles. La estructura de Lewis nos va a quedar de esta manera, puedo hacerlo al ladito de la hoja o atrás de la hoja, lo que necesito es esto. Entonces, en este caso, esta sería la estructura de Lewis. Hagámosle así porque chuta, el espacio que me dan es pero re pequeño. No sé cómo quieren que haga ahí. Pero bueno, entonces aquí sí digo el número de pares estereoactivos totales han sido iguales a cuántos. En este caso iguales a 4.
compartidos en este caso han sido iguales a 3 y sin compartir han sido iguales a 1. Siempre enfocados del átomo central. Fíjense, le rodea esto, esto, esto y esto. No se olviden de eso. Listo, con esta información que puedo sacar el nombre de la geometría electrónica y puedo sacar el nombre de la geometría molecular. De acuerdo con esta información, ¿cómo se llamaría en este caso el nombre de la geometría molecular? Perdón, de la electrónica, como tengo 4 totales, esta sería la tipo tetraédrica. ¿Listo? La geometría molecular en este caso es una pirámide. Esta era la pirámide triangular. Y listo, con esta información entonces puedo dibujar la geometría electrónica y puedo dibujar la geometría molecular. Entonces fósforo, mi átomo central, par de electrón libre, hidrógeno, hidrógeno y el hidrógeno. En este caso, este sería el gráfico de la geometría electrónica. Y para el gráfico de la geometría molecular, en cambio, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, dibujémosle por si acaso los vectores. De eso, control C, control V. Y el gráfico de la geometría molecular, ¿en qué se diferencia? En este caso, el gráfico de la geometría molecular se diferencia porque donde tenga pares de electrones libres, lo que tengo que hacer es que dibujarle los fantasmitas. Y listo, ya está resuelto el ejercicio. Por si acaso, no está de más, porque aquí veo que dice que represente prácticamente todo. Entonces, en este caso, también aquí hay un ángulo de enlace. El ángulo de enlace debería ser menor a 109,5 grados. Los vectores de electronegatividad es como me quedan. En este caso, este apunta a este apunta a este apunta a y este apunta a este. Listo, y esas serían, por lo tanto, los gráficos tanto de la geometría electrónica como de la geometría molecular. En este caso, puedo ver que mi molécula es asimétrica. Como mi molécula es asimétrica, concluyo directamente que el momento dipolar de mi molécula es diferente de cero, por lo tanto, mi molécula es de estilo polar. Finalmente, las fuerzas intermoleculares presentes, ¿cuáles han sido? Ha sido la fuerza dipolo y ha sido la fuerza del hondo. No hay más, porque aquí no hay puente de hidrógeno ni tampoco hay la fuerza de ion dipolo. Entonces, en este caso me pregunta, ¿cuáles de los siguientes compuestos presentan fuerza de ion dipolo? En este caso ya tenemos la primera. ¿Cuál ha sido la primera? El pH3. pH3 ha sido la primera que tiene en este caso la fuerza de ion dipolo. Vamos haciendo para el siguiente, nitrógeno HCl. Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer es el gráfico de la geometría electrónica del, ¿cómo es? Eh, en este caso del NH2Cl, dice. No le veo bien. No le veo bien. ¿Qué dice ahí? Sí, ¿verdad? No es yodo, no. No, no, no puede ser yodo. No puede ser yodo, perdón. Listo, entonces en este caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos identificar primero nuestro átomo central. Recuerden que en este caso el átomo, eh, en este caso el átomo central, que debería ser el menos electronegativo, que en este caso debería ser el nitrógeno como átomo central. Luego sería hidrógeno, hidrógeno, cloro. Uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí, no? Porque el nitrógeno, ¿qué familia era? Eso no me acuerdo bien. Claro, nitrógeno familia 5A, entonces ahí está, listo, chicos. Entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer es lo mismo, sacar el nombre de las geometrías electrónicas, el nombre de las geometrías moleculares. En este caso, ¿qué es lo que tengo? De la misma manera que la anterior, tengo 4, 3, 1. Realizo el gráfico de la estructura de Lewis, que prácticamente viene a ser el mismo, por no decir igual. Entonces, en este caso, tendría ¿qué cosa? Tendría el nitrógeno como átomo central. Tendría
dos hidrógenos, por aquí tendría un cloro. En este caso, el vector apunta al cloro. Excelente. Listo. Y listo, ya estaría, ¿no? Eso sería todo. Puedo ver que la molécula es asimétrica. Entonces, como es una molécula asimétrica, el momento dipolar de este es cero, por lo tanto esto es polar. Fíjense que en este caso también tengo la presencia de un puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque la molécula acaba en NH y tengo un par de electrón libre. Fíjense, NH y par de electrón libre. Entonces, en este caso, sí forma o sí podría formar el puente de hidrógeno, el NH. Listo, vamos con el siguiente, SO4. La estructura de Lewis es parecida a la del agua. Mm, a ver, no miento. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Listo, esa sería entonces la estructura de Lewis que tendríamos nosotros para esa molécula. Debo contar otra vez el número de pares estereoactivos que debería en este caso tener. A ver, algo que estoy haciendo mal. A ver, espérenme, espérenme. Entonces, uno, dos. Entonces tengo 2, 4, 2, 4, 6, 8. Claro, entonces en este caso me quedaría de esta manera. Listo. Entonces, en este caso ya tendríamos la estructura de Lewis de esa molécula. Una vez que ya tenemos la estructura de Lewis de la molécula, lo que tendría que hacer es sacar el número de pares estereoactivos que tiene mi molécula. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué debería hacer yo para esta molécula? Entonces, para esta molécula, yo lo que tendría que hacer es sacar el número de pares estereoactivos que tiene mi molécula. En este caso, ¿cómo me quedaría ese párrafo? Me debería quedar de la siguiente manera. Ya. Entonces, en este caso, a ver, disculpen chicos, sería así. El número de pares estereoactivos totales que ahora tiene la molécula serían 3. Compartidos puedo ver que son 2 y sin compartir son iguales a 1. Listo, con esto saco el nombre de la geometría electrónica, que en este caso, ¿cómo se llama esta geometría? Sería la triangular planar. El nombre de la geometría molecular en este caso cambia. Sería la de tipo angular. Hago el gráfico de la geometría electrónica, que en este caso debería ser azufre, par de electrón libre, oxígeno y oxígeno. Aquí tengo un ángulo de enlace, que este ángulo es menor a 120 grados. Los vectores apuntan siempre al más electronegativo. La diferencia de un gráfico de la geometría molecular con el gráfico de la geometría electrónica es que el molecular no considera en este caso los electrones libres. Y finalmente concluyo que la molécula es asimétrica. Como es una molécula de tipo asimétrica, esta molécula sería de estilo polar. Listo, una molécula de estilo polar. ¿Dudas, preguntas, chicos, de este ejercicio? ¿Está claro? ¿Está entendido? Listo, una molécula de estilo polar. Las fuerzas intermoleculares presentes serían la fuerza dipolo
la fuerza de London y se fue. Y finalmente para NF3. NF3. Entonces sería flúor, par de electrones sin compartir. Listo, entonces en este caso, pim, 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 pim. Ese sería el gráfico de la estructura de Lewis. Luego tendría que contar en este caso el número de pares interactivos que tiene mi molécula, que en este caso yo sé que va a ser una geometría de tipo tetraédrica. Ay, no. Esto. Listo, en este caso el número de pares estereoactivos totales que tiene la molécula son 4, compartidos 3, sin compartir igual a 1. En este caso realizo el gráfico de la estructura de Lewis. Perdón, el nombre de la geometría molecular es el mismo en este caso que ya hicimos de todito. Y no sé, prácticamente lo mismo. Entonces, lo único que cambia en este caso que debería ser en este caso que aquí tengo flúor. El vector ahora apunta al más electronegativo, que en este caso debería ser hacia el flúor. Flúor, aquí hacia el flúor. Y los vectores apuntan ahora hacia el flúor. Listo, tengo un ángulo menor a 109. Lo que se diferencia acá debería ser que aquí tengo nitrógeno, flúor, flúor, flúor. Y listo. En este caso puedo ver que esta es una molécula de estilo asimétrica. Por lo tanto, esto es una molécula de estilo polar y las fuerzas intermoleculares presentes debería ser la fuerza dipolo y la fuerza de London, ya que aquí no hay puente de hidrógeno. Y listo, chicos. Esas serían entonces, por lo tanto, el gráfico de las geometrías electrónicas y moleculares que nosotros vamos a tener en este caso. Dudas, preguntas, chicos, de este ejercicio. Está claro, chicos, está entendido. Entonces, en este caso, todas, dice, ¿cuál de las siguientes compuestos presenta fuerza de ion dipolos? La respuesta debería ser todas, porque todas son moléculas de estilo polar. Listo, chicos. Resuelto el ejercicio. De acuerdo, chicos. Vamos con las siguientes preguntas. Nos dice en este caso que respondamos en este caso lo que tenemos aquí con verdadero o falso según corresponda y nos dice justifique su respuesta. Dice un fluido supercrítico puede ser licuado sobre las condiciones de presión y temperatura críticas. Esto ya es falso, porque ya estoy como un fluido supercrítico. ¿De acuerdo? Si ya es un fluido supercrítico, ya no puedo licuarlo. ¿De acuerdo? Si ya me encuentro como fluido supercrítico, ya no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Me dice, el agua a presión de una atmósfera presenta temperatura de ebullición de 100 grados centígrados, donde las fases líquido y sólido, ojo, me está diciendo la ebullición. Me está hablando de las fases líquido y sólido. ¿Coexisten? Eso es re falso. ¿Por qué? Porque en este caso la ebullición que era, la ebullición ya es donde yo me encuentro, ¿qué cosa? Me encuentro en este caso en la fase líquido y paso de líquido a gas. Entonces, en este caso me habla de sólido. Acá arriba es porque ya estoy como fluido supercrítico. No podríamos saber en este caso qué tipo de fluido supercrítico es. No sabemos. ¿Qué fluido será? Ya sabrá Dios eso.
¿De acuerdo? Chicos, espérenme un ratito, por favor. Ya, chicos, mil disculpas. Entonces, nos habíamos quedado ahí. Todo literal es falso, porque ya estás como un fluido supercrítico, ya no puedes hacer nada. Luego me dice literal B, me habla de la ebullición. Yo sé que la ebullición es el cambio de líquido a gas, y ahí me habla de líquido a sólido, eso es re falso. Luego me dice si las fuerzas intermoleculares de un líquido son débiles, se presenta una baja presión de vapor. Entonces, en este caso hay que recordar lo siguiente. Si las fuerzas intermoleculares son débiles, ¿eso qué hace? Que la tensión superficial sea débil. Si la tensión superficial es débil, existe una mayor evaporación. Si existe una mayor evaporación, eso se traduce en ¿qué? En una mayor cantidad de moles gaseosos y por lo tanto voy a tener una mayor presión de vapor. Entonces, en este caso me dice se presenta una baja presión de vapor. También esto es re falso. Y finalmente la última, me dice, la temperatura de ebullición de un líquido se puede predecir en función de la intensidad de sus fuerzas intermoleculares. Entonces recuerden que sí, a medida que aumentan las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser ¿qué cosa? Los puntos de fusión y ebullición. Entonces en este caso me dice, la ebullición de un líquido se puede predecir en función de la intensidad de sus fuerzas intermoleculares. En este caso esto es verdadero, chicos. Está en función de las fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no estaba difícil esto solo era pura teoría. Vamos con el siguiente ejercicio, que veo que está medio fuertecito, parece, no sé, no lo he visto. Dice, para la titulación, ya desde ahí empezamos medio fuertecito. De una solución de ácido se utiliza una solución de KMnO4, peso molecular de tanto, de concentración 36% en peso y una densidad de 1,2 gramos centímetros cúbicos. Exprese la concentración de esta solución en. Nota, la titulación debe llevarse a cabo solo hasta el rosado pálido, que es donde el permanganato se reduce hasta... Miren, aquí ya me está diciendo que se reduce, ¿no? Dice hasta que el permanganato se reduce hasta manganeso más 2. Listo, entonces en este caso tengo un intercambio en el número de electrones, entonces quiere decir que sí se va a utilizar en este caso. Ahora, determina el volumen de la solución de KMnO4 que se usa para preparar 100 mililitros de una solución 0,12 molar. Listo, entonces en este caso, pero ¿de quién me están pidiendo la solución? Ah, ok, me está pidiendo del KMnO4. Listo, entonces, como nos piden del KMnO4, nos está diciendo exprese en molaridad y en normalidad. Entonces, aquí sí ya difiere. Fíjense que en este caso el KMnO4, lo que me está diciendo, fíjense, es que el KMnO4 está pasando en este caso a qué? Me está diciendo que es el manganeso se transforma a MA2. Listo, entonces en este caso me interesa saber el número de electrones de intercambio, entonces aquí sería más uno menos 2. Por lo tanto, ¿qué me va a dar? En este caso sería más uno menos 8 para que la igualdad sea cierta. Necesito un más 7, ¿verdad? Más 7 dividido para uno más 7. Listo, entonces tengo los estados de oxidación. Entonces estoy pasando ¿de qué? De manganeso más 7, estoy pasando a manganeso más 2. Entonces necesito saber el número de electrones que se transfirieron aquí, en este caso para sacar la normalidad. Entonces el número de electrones transferidos aquí ha sido igual, debería ser igual a qué? A 7 menos 2. Quiere decir que se han transferido en este caso 5 electrones.
¿De acuerdo? Esto es lo que a mí me interesaba, que se transfirieron 5 electrones. Listo. Entonces, en este caso ya tengo todos los datos para sacar tanto la molaridad y la normalidad. Entonces, vamos con ello. Primero necesito calcular la molaridad. ¿Qué era la molaridad? Son moles del soluto dividido en este caso para los litros de la solución. En este caso necesito encontrar las moles de soluto. Para ello me dan características de mi solución. Entonces, en este caso, lo que tenemos como solución o como características de mi solución sería lo siguiente. Aquí está mi solución. En este caso, esto es una solución, dibujémosla aquí bonito. Esta sería una solución de KMnO4. En este caso, yo sé que esta solución tiene las siguientes características. Tiene una densidad de ¿cuánto? Me dice que tiene una densidad de 1,2 gramos centímetros cúbicos. Y en este caso que tiene un porcentaje de peso, en este caso equivalente al 36% en peso. Listo, esas son las características. Como ustedes pueden ver, no me está diciendo nada. Todo este dato o todo esto que está aquí poniéndome es porque en este caso es para hacerme confundir. Fíjense que no tengo un dato real. ¿O acaso tienen un dato real de esta solución? Tienes 3 litros, 4 litros de solución, 100 gramos de soluto, 1000 gramos de solvente, 1 kilogramo de la solución. No tienes un dato real. Como no existe en este caso un dato real, tengo que proponerme yo una base de cálculo. Entonces, en este caso, mi base de cálculo, ¿a qué va a ser igual? En este caso, lo más fácil es que yo ponga, por ejemplo, 1 litro de la solución. Ya, listo, 1 litro de la solución voy a poner yo como base de cálculo. Y con esto parto para hacer todos mis datos o para encontrar todo lo que me está pidiendo, en este caso, el ejercicio. Entonces, comencemos. Como parte número uno, ¿qué es lo que debo saber? Debo saber o debo calcular, en este caso, gracias a la densidad. Yo sé que esta es una densidad de solución. Como es una densidad de solución, ¿qué voy a tener? Gramos de solución sobre centímetros cúbicos de solución. Por lo tanto, en este caso voy a calcular ¿qué cosa? Los gramos de la solución. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a mi densidad, que en este caso es 1,2 gramos de solución dividido ¿para qué? Para el centímetro cúbico de solución. Esto lo multiplico por 1000, porque recuerden, 1 litro es lo mismo que tener que 1000, entonces este con este se va. Y por lo tanto, los gramos de la solución aquí han sido igual. Entonces, en este caso ha sido 1,2 por 1000. Entonces, quiere decir que tengo 1200 gramos, en este caso, de la solución. Listo, con ese dato puedo trabajar con el porcentaje en peso. Yo sé que 0,36% en peso. ¿Esto a qué va a ser igual? A la masa del soluto que desconozco, dividido en este caso, ¿para qué? Para la masa de la solución, que son 1200 gramos de la solución. Por lo tanto, despejo en este caso la masa del soluto. ¿Y qué voy a obtener? Entonces, en este caso sería esto por 0,36. Quiere decir que 432 gramos han sido ¿de qué? De mi soluto. Listo, en este caso el soluto, ¿quién es? KMnO4. Esa sería, por lo tanto, la masa de mi soluto. Listo. Siguiente paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, ya tengo todo lo necesario, ¿no? Voy a calcular, en este caso, las moles del soluto. ¿Cómo calculo las moles del soluto? Sería masa dividido para el peso molecular, que en este caso ya me da el peso molecular del KMnO4. Eso es dato. Entonces, recuerden, aplicamos la fórmula general. Sería masa, sería 432 gramos, dividido en este caso para 158. En este caso, el número de moles que me da de soluto ha sido de 2,73. Moles del soluto.
Con estas moles del soluto, finalmente, ¿qué es lo que yo voy a calcular? Voy a calcular en este caso la molaridad. Molaridad aquí ha sido igual a 2,73 moles dividido ¿para qué? Mi solución de cuánto es? 1 litro de la solución. Todo esto dividido para 1 litro de la solución. Por lo tanto, mi molaridad ha tratado de 2,73 molar. Esta ha sido, por lo tanto, la respuesta correcta del ejercicio A. Dice, ¿cuál ha sido la molaridad? La molaridad ha sido de 2,73. Y se acabó. Vamos con la molalidad. ¿Qué es la molalidad? ¿Quién se acuerda qué era la molalidad? Era moles del soluto dividido ¿para qué? Para kilogramos del solvente. Entonces, en este caso, para calcular, yo necesito calcular primero ¿qué cosa? Los gramos del solvente. ¿A qué van a ser igual los gramos del solvente? Va a ser igual a los gramos de la solución, que serían 1200 gramos, menos, ¿qué cosa? Los del soluto, 432 gramos. Con esto, entonces, la diferencia sería 1200 menos 432, nos da 768 gramos. Listo, ya tengo los gramos del solvente, que ahora tranquilamente esto que acabo de obtener lo puedo transformar ¿a qué cosa? A kilogramo, es decir, 0,768 kilogramos de mi solvente. Y listo, ya puedo sacar en este caso la molalidad. ¿A qué va a ser igual la molalidad? Va a ser igual a moles del soluto, que ya la tengo, 2,73 moles, dividido ¿para qué? Para kilogramo del solvente, que sería 0,768 kilogramos. Y listo, ya tengo la molalidad. Entonces sería 2,73 dividido para 0,768, que en este caso la molalidad es de 3,55. 3,55 molar. Y listo, chicos. Eso es todo lo que teníamos que hacer en este caso en la molalidad. Listo, ya tenemos la molalidad. 3,55 era la respuesta correcta. Y era 2,73, que casi no se ven. Y finalmente, para calcular, en este caso, tenemos que calcular nuestra normalidad. Ya, chicos, mil disculpas, que estoy aquí con un pequeño problema, pero bueno, a ver, sigamos. Finalmente, para calcular la normalidad, yo sé en este caso qué cosa. Para calcular la normalidad de la solución, yo sé que la normalidad a qué va a ser igual al número de equivalentes químicos por litro de la solución. Entonces, en este caso necesito mi N, mi factor de conversión N, ya lo calculamos, ¿no? En este caso es 5, entonces por cada 5 equivalentes químicos, esto equivale a una mol. Listo, entonces ya puedo encontrar el número de equivalentes químicos, que esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuántas moles tengo yo? En este caso tengo 2,73 moles. Entonces sería 2,73 moles por nuestro factor de conversión. Por cada 5 equivalentes químicos, esto está presente en una mol. Entonces con este se va. Y con eso he calculado mi número de equivalentes químicos. En este caso, mi número de equivalentes químicos ha sido 2, ay, ¿qué pasó? 2, ya, 2,73 por 5. En este caso, quiere decir que ha sido de 13,65 equivalentes químicos. Listo, con ese valor puedo sacar ya la normalidad. Por lo tanto, la normalidad de mi solución aquí ha sido igual a 13,65 equivalentes químicos por litro de la solución. En este caso era 1 litro de la solución con la que estoy trabajando.
Por lo tanto, mi normalidad ha sido de 13,65 normal. Y esa era la respuesta correcta aquí. Normalidad 13,65 normal. Y listo, chicos. Respondido en este caso las tres preguntas. Vamos con la siguiente. Dice, determina el volumen de la solución de KMNO4 que se debe preparar para preparar una solución de 0,12 molar. Entonces me dice cuál es el volumen de esta solución que se debe usar para preparar otra solución a 0,12 molar. Entonces me está pidiendo que de este litro de aquí, de este litro que yo tengo aquí, ¿cuánto tengo que tomar si ahora yo quiero preparar una solución de esto? Entonces simplemente recuerden, aquí tengo que, en este caso, fíjense que estoy diluyendo porque quiero llegar a una solución menor. Fíjense que yo tengo una solución mayor. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente aplicar la fórmula de la dilución. Concentración 1 por el volumen 1 es igual a ¿qué? A concentración 2 por el volumen 2. En este caso, ¿cuál es la solución madre? ¿Cuál es la concentración de la solución madre? En este caso ha sido de 2,73 molar. Entonces, 2,73 molar por el volumen 1, que es lo que yo voy a coger. Esto es igual a ¿qué? A la concentración 2 a la que quiero llegar, es decir, 0,12 molar. Y todo esto por el volumen que quiero preparar. ¿Cuánto quiero preparar? 100 mililitros. Con esto entonces despejo el volumen 1. ¿Cuánto nos da el volumen 1? Entonces sería 0,12 por 1000 dividido para 2,73. En este caso tengo que coger apenas 4,40, redondeémosle. 4,40 mililitros de la solución 1. KMNO4 con una concentración de ¿cuánto? De 2,73 molar. Y esa sería, por lo tanto, la respuesta correcta a nuestro ejercicio. ¿Dudas, preguntas, chicos, acerca de esto? Sí, solo era una fórmula de la dilución porque estoy diluyendo. Estoy pasando de una solución concentrada de 2,73 molar a una solución diluida de 0,2. Quiero preparar 100 mililitros. Entonces, esa sería nuestro, o cuánto debería yo coger de la otra solución. ¿Dudas, preguntas, chicos? Y listo, chicos, se fue el ejercicio. Entonces, chicos, como pueden ver, no es complicado esto, solo hay que prestarle atención a los detalles y con eso ustedes están del otro lado, chicos. Estas preguntitas sí están un poquito más complejas que los exámenes que hemos hecho, pero es obvio, ¿no? Porque están, ¿cómo es? Es del supletorio. Entonces, obviamente va a tener un poquito más de complejidad, ¿no? Listo, vamos con la siguiente, chicos. Pregunta número 5. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Veamos qué maravillas nos toca. Dice, propiedades de los líquidos. Facilito esto, chicos. No hay que demorarse tanto. Considerando las propiedades físicas de los líquidos, complete los espacios vacíos para que las siguientes proposiciones sean verdaderas. Listo, vamos ahí. Dice, a la misma temperatura entre el agua y el tetracloruro de carbono, la mayor tensión superficial la tiene ¿quién? Esto está más claro que el agua, valga la redundancia, la va a tener el agua. Punto. ¿Por qué el agua, chicos? ¿Por qué el agua? ¿Nos pide que justifiquemos? Pues no, no nos pide, pero por si acaso yo les digo, ¿no? El agua, nosotros sabemos en este caso qué cosa, que el agua es una molécula de estilo polar. Va a tener en este caso qué cosa, la fuerza dipolo, va a tener la fuerza de London y va a tener la posibilidad de dos puentes de hidrógeno. En cambio, el tetracloruro de carbono, CCl4, ¿qué es lo que va a hacer? Esta es una molécula de estilo no polar. Por lo tanto, al ser una molécula de estilo no polar, la única fuerza presente ha sido la de London. ¿Y qué era en este caso la tensión superficial?
Mayor tensión superficial se traduce en ¿qué? En una mayor intensidad de fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, me está diciendo el que tiene mayor tensión superficial, ¿la tiene quién? La tiene en este caso el agua. ¿Por qué? Porque tiene mayor fuerzas intermoleculares que el tetracloruro de carbono. Se fue literal A. ¿Qué me demoré? Casi nada, chicos. Vamos con el literal B. Dice, la acción capilar, recuerden que la acción capilar aquí hace referencia a la tensión superficial. Recuerden que era que si se subía o se bajaba. Y justo aquí nos dicen, ¿no? Que es la interacción de dos fuerzas. Las fuerzas espacio, que son las fuerzas intermoleculares que mantienen unido a un líquido. Son las propiedades de qué? Entre líquido y líquido. Fíjense, líquido y líquido. No es líquido que interactúa con otro. En cambio, miren, y las fuerzas tal son las fuerzas atractivas entre líquido y otra sustancia totalmente diferente a la del líquido. Ya me está diciendo todo, chicos. Entonces, ¿qué fuerzas nosotros teníamos? Las fuerzas de adhesión, que su nombre mismo lo dice, es adherirse, por ejemplo, a una sustancia, adherirse, por ejemplo, a la ropa, por eso el agua moja. Y la adhesión aquí era igual a las moléculas de líquido con otra molécula. Y las fuerzas de cohesión, cuando tenían las fuerzas de cohesión, cuando tenían las mismas propiedades de líquido con otro líquido, con el mismo líquido, perdón, líquido, líquido. Listo, chicos, entonces con eso ya está más que resuelto en este caso. ¿Qué cosa? Estas propiedades, creo yo, chicos. Sí, está eh, más que dicho. Entonces me dice las fuerzas de espacio, que son las fuerzas que mantienen unido a un líquido. Entonces, en este caso, aquí ha sido las fuerzas de cohesión. Y las fuerzas que entre un líquido y otra sustancia es la fuerza de adhesión. Y se fue, chicos. Literal, he respondido. Vamos con la siguiente. Dice, la temperatura de un líquido hierve a una atmósfera. Es a ver, la temperatura a la que un líquido hierve. Ojo, hierve. Y a una atmósfera todavía más. Recuérdense que cuando estamos trabajando con una atmósfera era la palabrita normal. Entonces, ¿qué es esto? Este es el punto. Y sería, esto es el punto de que cuando hierve estoy pasando de líquido a gas. Entonces es el punto de ebullición normal. Es el punto de ebullición normal del líquido. Punto, chicos. Resuelto esa parte. Y finalmente nos dice las presiones de vapor del alcohol metílico, y la del alcohol etílico son a 40 grados, 260,5 y 135 milímetros de mercurio respectivamente. Ya, esto está más claro que el agua, chicos. ¿Se acuerdan? Ambos, ¿qué son? Ambos son alcoholes. Yo sé que en este caso que el metanol tiene qué fuerzas intermoleculares. London tiene la fuerza dipolo y tiene la posibilidad de un puente de hidrógeno. En cambio, el etanol, metal, metanol, perdón, chicos, metanol. Y el otro es, en este caso, nuestro etanol. ¿Qué es lo que tiene? Tiene la posibilidad de fuerza de London, tiene la posibilidad de la fuerza dipolo y tiene también la posibilidad de un puente de hidrógeno. Ambos son los alcoholes. Pero ¿qué sucede? Que en este caso, como tengo las mismas fuerzas intermoleculares, tengo que intervenir con los pesos moleculares. Yo sé en este caso que el etanol tiene mayor peso molecular que ¿quién? Que el metanol. Y por lo tanto, ¿esto en qué se traduce? Esto se traduce en qué? En que el metanol, hablando en términos de fuerzas intermoleculares, el etanol tiene qué cosa? Mayor intensidad de fuerzas intermoleculares que ¿quién? Que el metanol. Entonces, en este caso me dice, el compuesto con mayor intensidad de sus fuerzas intermoleculares es el etanol. ¿Y por qué? En este caso, recuerden, mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, mayor es la tensión superficial. Como más fuerte es la tensión superficial, no existe una evaporación tan grande
por lo tanto disminuye la presión de vapor. ¿Por qué? Porque no hay mucho gas. Entonces, en este caso, fíjense, es correcto, miren, el alcohol etílico tiene menor presión de vapor, ¿sí le ven? Entonces, todo se cumple, todo está conectado, chicos. Entonces, en este caso, el etanol, dice, el compuesto con mayor intensidad de sus fuerzas intermoleculares es el etanol y el compuesto con mayor viscosidad es ¿quién? Acuérdense, mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la viscosidad. Entonces, en este caso, ¿quién es más viscoso? También el etanol. El etanol también es la respuesta correcta en este caso para nuestro ejercicio, chicos. De acuerdo, chicos. ¿Dudas, preguntas acerca de esto? Entonces, como pudieron ver, chicos, no me demoré casi nada y verán que les estoy explicando, ¿no? Estoy tomando o sea, el tiempo para explicarles justamente para que ustedes vean. Esto ustedes obviamente no le van a explicar a nadie, sino a la prueba, entonces no deberían demorarse tanto, ¿no? Y aquí me estoy demorando porque les estoy explicando. De ahí de una, las respuestas, chicos. De acuerdo, chicos. Eso, chicos. Listo, chicos. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿sí? Fíjense que no está difícil. Fíjense que era sencillo en teoría esta prueba. Am, entonces, chicos, a darle con toda esa prueba, ¿sí? A darle con todo. Ya, chicos. Finalmente, chicos, el último ejercicio que ustedes me pasaron era este. Vamos viendo qué es lo que nos dice este ejercicio. Dice, el cloro se prepara por electrólisis de una disolución acuosa de cloruro de sodio, obteniéndose hidróxido de ¿qué? De sodio. Ya, ok, hidróxido de sodio. Y bueno, no sé qué dice ahí. Y cloro gaseoso. Listo. Masas atómicas son tal, 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 tal. Y me dice, si se dispone de 2 litros de una solución de sal, es decir, me está diciendo de esto, de 20% en peso y densidad de tal, determine las moles de NaCl. Este ejercicio, como les he dicho, chicos, no es difícil. Lo que me interesa a mí es encontrar las moles del soluto. Verán que les estoy diciendo, las moles del soluto, chicos. Me dice que aquí tengo esto, 20% en peso de una solución que tiene una densidad de ¿cuánto? A ver, ¿de dónde estaba esa densidad? Aquí está, de una densidad de 1,5 de solución, densidad de solución de 1,15 gramos centímetros cúbicos. Y me dice que entra a este proceso 2 litros de la solución. Me está pidiendo en el literal A cuáles son las moles de cloruro de sodio presentes aquí. Entonces, chicos, con eso ya es un golazo ahorita. Ahorita sí ya es un golazo porque ya tenemos todos los datos. Tengo el dato real. Fíjense que ahora sí tengo dato real. Entonces voy a encontrar la masa de la solución. Para encontrar la masa de la solución, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que usar la densidad de la solución, que sería 1,15 gramos centímetros cúbicos. Sería gramos de la solución sobre centímetros cúbicos de la solución por 2 litros, que es lo mismo que tener 2000 centímetros cúbicos. Entonces, este con este se van. Y con eso ya esto es un golazo. Entonces sería 1,15 por los 2000. Sería 2300 gramos de la solución. Como tengo el porcentaje en peso, que es del 20%, entonces en este caso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 0,2 es igual a ¿qué? Era 0,2, sí. Masa del soluto, que desconozco, dividido para la masa de la solución. ¿Tengo la masa de la solución? Claro que sí.
2.300 gramos de nuestra solución. Listo, entonces en este caso sería 0,2 por 2.300. En este caso la masa del soluto ha sido de 460. Entonces la masa del soluto ha sido igual a 460 gramos. ¿De acuerdo? 460 gramos. Listo, en este caso me da tal vez los pesos atómicos, no me los da, tengo que calcular. Entonces el peso atómico de esto, ¿a qué ha sido igual el peso atómico de esto? Debería ser en este caso ¿a qué? El cloro debería ser en este caso 23 más 35,5. El peso molecular de esto es 58,5 gramos centímetro cúbico. Por lo tanto, con eso ya puedo calcular finalmente el literal número A, que lo que me pedía era calcule las moles. Entonces, para calcular las moles uso la fórmula general, que es masa 460 dividido en este caso, ¿para qué? Para el peso molecular, que es 58,5. Y con eso ya es un golazo, ya tenemos la respuesta, 7,86. 7,86 moles del soluto. Y esa ha sido la respuesta correcta. Aquí sería moles del soluto. Esa sería entonces la respuesta correcta a nuestro ejercicio, porque eso era lo que nos pedía en el literal A. Luego me dice si se obtiene 3,1 moles de H2, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? Entonces necesito calcular las moles teóricas. ¿Cómo calculo las moles teóricas? Recuerden en este caso que nos pide que calculemos el rendimiento de la reacción. Para calcular el rendimiento de una reacción, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual al dato real versus el teórico. El teórico, recuerden que se calcula con estequiometría. El dato real ya lo tengo, por lo tanto tengo que calcular el teórico. ¿Cómo calculo en este caso el teórico? Entonces, en este caso, parto de mi reactivo, porque no me dice cuánto de agua, ¿no? Excelente, no me dice cuánto de agua. Entonces, en este caso, claro, no me dice nada de agua que entra, entonces se asume que ese es el reactivo limitante. Entonces parto de mi reactivo limitante, que sería 7,86 moles de NaCl por, y en este caso tengo que moverme a dónde. En este caso me dice de hidrógeno. Entonces, ¿dónde está el hidrógeno? Acá el último. Estoy en una relación 1 versus 2. Entonces sería por cada una mol de hidrógeno, existe 2 moles de NaCl. Y listo, con eso ya tengo las moles de hidrógeno teóricas. Entonces sería 7,86 por 1 versus 2. Entonces, en este caso sería de 3,93. 3,93 moles de hidrógeno. Pero estas moles, ¿qué son? Son teóricas. Por lo tanto, ya conozco lo teórico y por lo tanto el porcentaje de rendimiento de reacción, ¿a qué va a ser igual? Al dato real, que en este caso el dato real es 3,1. Entonces sería 3,1 moles dividido en este caso, ¿para qué? Para mis 3,93 moles que acabo de calcular. Todo esto por 100. Y listo, chicos. Un golazo en este ejercicio. Entonces 3,91 dividido en este caso para 3. Uy, dividido para 3,93 y todo esto por 100. Me va a salir un rendimiento bastante alto. Bueno, miento, no me salió tan alto al final del día. Ha sido de 78,88. Y esta sería, por lo tanto, nuestra respuesta correcta al ejercicio. Dice la masa de cloro gaseoso que se produce durante el proceso. Entonces, en este caso me pide cuánto de cloro gaseoso se produce durante este proceso. Entonces, nuevamente lo mismo. Tengo que partir de mi reactivo limitante, que en este caso es el cloruro de sodio.
Ah, pero ahí sí viene una dudísima de mi parte. Ahí sí viene una duda en este literal SEM, chicos. Tengo una dudísima aquí, sí, chicos. No sé si el literal B es en cascada al literal C. Ahí sí, chicos, me tomaron la lección. Me tomaron la lección, chicos. Porque aquí sí, yo preguntaría, alzaría la mano, yo dijera, chicos, profe, el literal C lo respondo en base al literal B, es decir, aplico en este caso el rendimiento de reacción para calcular el literal C, sí o no. Yo lo aplicaría, yo pienso que esto es en cascada, todo el ejercicio es en cascada, entonces para mí, aquí vamos a poner un ojo, ojo, en este caso a ustedes les tocaría preguntar a su profe y el ejercicio es en cascada. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿le aplico o no le aplico el porcentaje de rendimiento de reacción? No sabemos. ¿Será que tengo que aplicarle? No sabemos. No sabríamos, o sea, yo no les sabría decir si tienen que aplicar o no. Asumo que sí, el ejercicio está en cascada. Tendríamos que aplicar el rendimiento de reacción que saqué del literal B, aplicarle al C y luego aplicarle al D. No hay más, chicos. No hay más. Entonces, yo sí lo aplicaría. Yo sí lo hiciera. Yo creo que el ejercicio va por ahí. Tengo que sacar todo en cascada. Pero vuelvo y repito, chicos, aquí es donde entra la duda y yo también tengo esa duda. Vea, profe, el literal C, ¿tengo que aplicar lo que calculé con el literal B? ¿Sí o no? Creo yo que sí. Creo yo, verán que estoy haciendo esa corrección. Yo creería que sí. Yo creo que sí, chicos. Sí deberían ustedes aplicar con lo que calculamos en el ejercicio anterior. Entonces, en este caso, estas vendrían a ser las moles teóricas. Como son unas moles teóricas, tengo que aplicarle el porcentaje de rendimiento que calculamos en el ejercicio anterior, que sería del 0,78, 0,7888. Porque, como les digo, chicos, en este tipo de ejercicio, yo asumo que sí hay que aplicarle también el porcentaje de rendimiento, porque no me está diciendo nada, o sea, yo asumo que es en cascada. Entonces, de estas 3,93 debería darme 3,91, ¿no? Porque ya lo calculamos en la parte de arriba, ¿no? 3,1 exactamente tiene que dar eso. Es igual que el de arriba, ¿no? Y listo. 3,1 moles de cloro. Pero me dice la masa de cloro obtenida. Finalmente, esto último, tengo que multiplicarle por el peso molecular, que sería 2 por 35,5. Listo, excelente. Entonces, 3,1 sería 2 por 35,5. Esto por 3,1, entonces se ha producido ¿cuánto? Se produce 220,1 gramos de cloro gaseoso. Y esa sería, por lo tanto, la respuesta correcta al ejercicio. Vuelvo y repito este apartado de aquí. Sí, deberían ustedes preguntarle a su profesor, ¿no? Yo lo hiciera, porque no sabemos. Para mí sí hay que aplicar el porcentaje de rendimiento de reacción, sí se debería aplicar. Yo pienso que el ejercicio sí es en cascada, entonces en el literal C ustedes tienen que aplicarle el porcentaje de rendimiento de reacción, tienen que, mejor dicho, hacerlo. Para mí, para en lo personal, yo creo que sí, porque ya sabes que por el literal B la reacción no es 100% eficiente, sino que solamente es del 78,88% de eficiencia de reacción, chicos. Entonces sí creo yo que deben aplicarle. Listo, y finalmente nos pide calcular el peso molecular de la mezcla gaseosa seca resultante. Entonces, para el último apartado, yo sé que tengo 3,1 moles reales que se producen de qué? De hidrógeno. Y yo sé además que se producen 3,1 moles de cloro gaseoso. Entonces, con eso
Ya es un completo golazo porque nos pide calcular el peso molecular de la mezcla gaseosa seca resultante. Entonces, con base en esto puedo calcular el número de moles totales, que debería ser de 6,2, ¿no? Con esto, chicos, finalmente, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular la fracción molar del hidrógeno. Entonces, en este caso, debería ser ¿qué? Debería ser 50-50, pues no, 0,5 y la fracción del cloro 0,5. Con esto calculo el peso molecular de la mezcla gaseosa seca resultante. Sería 0,5 por el peso molecular del cloro. Bueno, del hidrógeno es fácil, en este caso sería 2 gramos por mol. Y más 0,5 por el peso molecular del cloro, sería 35,5 por 2, sería esto por 71 gramos por mol. Y con esto he calculado el peso molecular de la mezcla seca gaseosa resultante. Entonces sería 0,5 por 2 más 0,5 por 71. Entonces el peso molecular de la mezcla gaseosa seca resultante ha sido de 36,5 gramos por mol. Y esa sería, chicos, la respuesta correcta a los ejercicios, chicos. Entonces, como pueden ver, chicos, no es difícil, no es complicado. Eh, Listo, chicos, entonces en este caso, como vieron, no es tan difícil los ejercicios, tal vez un poquitito más de complejidad en el sentido de que tengo por ahí una que otra pequeña trampa, pero en este caso no era difícil, chicos. De acuerdo, chicos. De acuerdo, chicos. Eso, chicos, entonces, muchos éxitos el día de mañana. Espero que esto les haya servido. Este pequeño taller, ya les voy a enviar esto al grupo, chicos, para que lo tengan presente y lo tomen en cuenta, chicos. Eso, chicos, entonces les agradezco mucho la atención prestada y muchos éxitos el día de mañana, chicos. Suerte, chicos. Pasen bien. Un gusto.